cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. Muy bien, doy gracias a Dios de que en el Señor no haya coincidencias, ¿verdad? Sí. La palabra de Dios dice en Proverbios, del hombre es lanzar los dados y de Dios cómo caen. ¿Han leído ese proverbio? Es decir, para el Señor no hay coincidencia ni suerte. Del hombre es agarrar los dados, lanzar, y del Señor es cómo caen. O sea, podemos ver que Dios está en control absoluto de todas las cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque con todo lo que estamos viviendo nosotros como país, como nación y como ciudad, y el día de hoy nos toca un capítulo muy especial del libro de Romanos, y es el capítulo 13. ¿Sí? Así que les invito a abrir nuestras Biblias, que podamos abrir las Biblias en Romanos capítulo 13. Y dice así la palabra del Señor. Voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas, la NBLA. Ustedes por favor pueden seguir en la versión que tienen. Sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan,
porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos los que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, al que temor, al que honor, honor. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. El título de esta prédica es El cristiano y el Estado. Algo que tenemos que tener en cuenta, queridos hermanos, que este capítulo que estamos leyendo, y a pesar de que nuestras Biblias pueden llegar a tener algunos títulos o subtítulos, divisiones, en el tiempo que fue escrito la palabra de Dios no había eso. Pablo no estaba escribiendo en el formato que tenemos ahora, él está escribiendo una carta en conjunto. Es decir, que a veces las divisiones que tenemos nos ayudan, pero a veces también nos hacen separar temas y pensamos que ahora estuviera tocando otro tema muy diferente al que ha tocado anteriormente, y eso nos puede quitar la perspectiva correcta. Así que vamos a recordar cómo empieza toda esta sección que habíamos compartido anteriormente, y justamente empieza con una frase muy importante en el capítulo 12, versículo 1, que dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Hay una premisa en toda esta sección de esta carta. Todo lo que nosotros podemos hacer es por las misericordias de Dios. Y es por eso
que la frase, si tienen su boletín, ahí hay una frase muy importante que dice: por las misericordias de Dios podemos someternos a las autoridades que Dios dispuso y diseñó. Por las misericordias de Dios podemos someternos a las autoridades que Dios ha dispuesto y Él mismo ha diseñado. ¿Y por qué esto, queridos hermanos? ¿Y por qué es tan importante esto? Tal vez algunos de nosotros estamos aquí y si comenzamos hablando del Estado, porque cuando esta porción está hablando, Pablo, no está hablando simplemente de las autoridades en la iglesia o en el hogar, sino está hablando principalmente de las autoridades que están ejerciendo un gobierno en el lugar, en el país, en la ciudad. Ahora, algo que también nos va a ayudar a comprender, porque a veces leemos la palabra de Dios y podemos sacarla de su contexto y tal vez no querer asumir las responsabilidades que la palabra de Dios nos da. Y para ello algo que nos tiene que ayudar mucho en esto es comprender. Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma. ¿Cómo era en ese tiempo el gobierno romano? Hermanos, no, Pablo no está escribiendo en una playa o en su camita bien feliz a una iglesia que goza de libertad, que tiene la provisión para todo. No. Nosotros sabemos, por contexto histórico, que el gobierno romano era terrible. Hermanos, era terrible. Y en medio de eso, de lo que la iglesia vivía, Pablo escribe y dice: sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan. Hermanos, esto no es simplemente una sugerencia, es un mandato. Es un mandato. Y lamentablemente yo les digo, hermanos, es muy triste a veces ver las redes sociales donde personas publican cosas en contra del gobierno con palabras inadecuadas refiriéndose, con falta de respeto, pero lo más triste es ver que personas que conocen a Dios lo repostean o le dan un like. Hermanos, espero que en este tiempo lo que vamos a compartir nos reflexione y nos lleve a ver que a pesar que en el momento histórico que nos encontramos como ciudad, como nación, el Señor ha puesto a cada autoridad. Y el Señor dice: sométanse. Hermanos, y esto también tenemos que entender en el contexto de que no está hablando simplemente como iglesia en conjunto, sino está hablando individualmente. Por eso dice toda persona, no está diciendo toda iglesia. Podemos decir, como iglesia hacemos caso, no. Personalmente, tú te sometes a las autoridades que Dios ha puesto. Porque nos ayuda a ver el estado en el que vivimos, es decir, el país donde estamos viviendo, la forma de gobierno. Y esto implica que seamos ciudadanos de este estado, porque también puede haber una confusión en nuestra mente y decir: pero nosotros somos ciudadanos del cielo, así que... Hermanos, sí, pero vivimos en este país, en el cual Dios ha puesto autoridades. Y debemos nosotros ser conscientes de que las misericordias de Dios transforman nuestra actitud hacia las autoridades públicas. Por eso es importante, y les decía y los vuelvo a repetir, las misericordias de Dios transforman nuestra actitud
hacia las autoridades públicas. Los que manejamos, cuando en alguna oportunidad un oficial de tránsito nos hace parar, ¿cómo nos referimos a esa autoridad? ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos al respecto? Los términos que utilizamos, que no los quiero repetir, pero que todos sabemos, ¿verdad? Es importante, hermanos. Y Pablo está instruyendo a los cristianos acerca de su ciudadanía personal. Su ciudadanía personal. Es la manera en que el cristiano debe vivir como ciudadano en su país. Nos está mostrando la responsabilidad que el cristiano tiene para con el Estado, la responsabilidad del Estado para con sus ciudadanos. Y también nos muestra la manera en la que el cristiano debe vivir como miembro de su sociedad. Así que, hermanos, por eso les decía al principio, en Dios no hay coincidencias. Él sabía, y por el tiempo que estamos pasando nosotros, podemos tomar en cuenta. Así que vamos a ver 2 puntos muy importantes. El primero es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad. Nosotros podemos observar nuevamente el versículo 1, que dice claramente que todos los cristianos, y no solamente cristianos, pero hablando en el contexto que estamos, deben someterse a la autoridad del gobierno civil, y nos da algunas razones al respecto. La primera es que es lo correcto, hermanos. Someternos a las autoridades de gobierno es lo correcto. ¿Por qué? Porque Dios ha sido el que ha inventado, ha creado el estado en el que vivimos. Por eso en el versículo 1 dice claramente, no hay autoridad que Dios no haya puesto. No hay autoridad que Dios no haya puesto, es decir, que todas las autoridades que nosotros tenemos han sido puestas por Dios. Sí, hermanos. Aunque eso tal vez no nos provoque una sonrisa. Pero Dios ha instituido y Él ha creado, y es lo correcto. Esto en realidad nos está mostrando que los gobiernos civiles en general son instruidos por Dios, así que merecen respeto y sumisión. ¿Merecen qué, hermanos? Respeto y sumisión. Sí, pero merecen nuestro respeto. Porque a veces decimos, ¿verdad? ¿Cómo no van a respetar? La pregunta es, ¿nosotros lo hacemos? Y quisiera una vez más pedirles que en este tiempo que estamos compartiendo, no piensen en la persona de al lado, en el vecino. Cada uno mírese a sí mismo. Cada uno mírese a sí mismo. Los individuos, las personas que están ejerciendo autoridad, están en sus puestos por el control providencial que Dios tiene sobre la historia. Hermanos, no hay un presidente, alcalde, gobernador, rey. No hay ninguna autoridad que no haya sido puesta por Dios. En toda la historia de la humanidad, toda la historia. Si no recuerden lo que decía en el capítulo 9 de Faraón. Dios le dice a Faraón, para eso te he puesto. Hermanos, no hay. Todas las autoridades, desde el presidente, ministros, todas las autoridades hasta llegar a nuestro hogar han sido puestas por Dios. Todas. Y eso nos habla, pueden anotarse Daniel 4:17, que dice, Dios gobierna por encima de todos los gobiernos humanos y se los entrega al que Él quiere. Wow.
Hermanos, pensar en esto, en primer lugar, como decía, provoca en nosotros respeto y sumisión y también una esperanza. Porque por sobre todas esas autoridades, ¿quién está? Dios, hermanos. Dios es el que verdaderamente gobierna por sobre todo su universo, por sobre toda autoridad. Por eso dice que Él pone y quita. Hermanos, un gobierno no es quitado por un bloqueo, por una marcha, por un capricho, sino es puesto y quitado por el brazo poderoso y fuerte de nuestro Señor. Y en eso tenemos que estar seguros y tenemos que vivir confiados. Hermanos, ¿por qué vamos a preocuparnos o afanarnos y ver ahí, no, ¿qué vamos a hacer ya? Hasta anoche yo les confieso, me imaginaba, ¿no? Y me he soñado con una pitita. Pero hermanos, en realidad deberíamos estar mirando el trono y diciendo, tú gobiernas. Tú eres Dios. Tú estás por encima de todos los gobiernos humanos y se lo entregas al que quieres. Por esa razón, hermanos, por esa razón de conciencia, como dice el versículo 5 del capítulo 13 que estamos leyendo, es decir, reconociendo el papel que Dios le ha dado al Estado, es que nosotros podemos someternos. Primero, porque es lo correcto. Segundo, porque nos está diciendo la palabra que someternos es sabio. La segunda razón que dice Pablo es porque es sabio. Dice claramente el versículo 3 y 4 que Dios ha diseñado la sociedad humana de esta manera. ¿Quieres librarte del miedo, a la autoridad? Es lo bueno. Pues está al servicio de Dios para tu bien. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que los gobiernos son necesarios para asegurarnos de que las personas vivan de tal manera que les sea posible vivir juntas. Y esto es sabio. Sin las amenazas del castigo, el egoísmo del hombre, haría imposible el funcionamiento de una sociedad. Así que el sistema de gobierno humano, hermanos, es un sistema sabio. Porque Dios lo ha diseñado. No es un error. Dios en su infinita sabiduría, Él ha dispuesto esto y para nosotros es sabio. Y en lo que menciona el versículo 4, que lo vamos a estar comentando, porque dice algo bien importante, dice, no en vano lleva la espada. Ahora, la espada, en el contexto en el que está siendo escrito, es claramente el poder para castigar a los que hacen el mal con sanciones civiles, multas, cárceles o muerte. Entonces, ¿pueden imaginarse qué caótico sería si todos los ciudadanos llevaran la espada? Exacto. Terrible. Por eso es que el plan de Dios es que ciertas personas lleven la espada. No podemos hacerlo todos. ¿Alguna vez ustedes mismos se han dicho, si yo estuviera ahí sería diferente? No solo hablando del gobierno. Podemos ir a nuestra iglesia, a nuestro barrio, a nuestro hogar. A veces tendemos a tener esa tentación, ¿verdad? En otras palabras, si yo tuviera la espada, sería diferente. Pero hermanos, tenemos que entender que Dios es sabio. Y por lo tanto, nos sometemos para que el gobierno pueda trabajar. Si no nos sometemos, no existe la posibilidad de que haya orden social. ¿Verdad? Si no, vean las noticias.
y nos vamos a dar cuenta. Si no nos sometemos, ahí están las consecuencias. Y en los versículos 6 y 7 nos dan una tercera razón. Nos podemos someter porque esto es justo. Sí, hermanos, esto es justo. Pablo está indicando que gobernar es un trabajo difícil. ¿Sí? Y verdad, y más a los bolivianos, ¿verdad? Ya no dicen amén, pero sí. Imagínense gobernar a los bolivianos. Creo que Moisés nos miraría pensando en el pueblo en el desierto y nos diría, ¿y de qué se quejan? No parecemos así, ¿verdad? Pero hermanos, por eso la palabra de Dios nos dice en estos versículos, por eso mismo paguen ustedes impuesto, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda, es decir, que estamos obligados a darles lo que debemos. Ya que lo hacen, por su parte, para gobernar. Y nosotros lo hacemos como muestra de nuestro sometimiento. Entonces, 3 razones importantes. La primera, ¿cuál era, hermanos? Muchas 5 han tomado apuntes. Porque es lo correcto. La segunda, porque es sabio. Y la tercera, porque es justo. No se olviden, hermanos. La palabra de Dios nos está diciendo estas 3 razones por las cuales nosotros debemos someternos. Ahora aquí puede surgir una pregunta que tal vez está en la mente de algunos o no de todos. ¿Debemos someternos en todo? A primera vista pareciera que Pablo pone los requisitos de sumisión en términos absolutos, ¿verdad? Y nos parece más marcado cuando pone la orden en términos negativos. Es decir, en el versículo 2 dice, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigos. ¡Wow! Entonces sí tenemos que someternos en todo. Ahora, la fuerza de esta declaración se intensifica cuando nos damos cuenta de que Pablo estaba hablando, como les decía, de un gobierno que no es cristiano. El imperio romano, que es un imperio pagano, idólatra. Toda semejanza con la realidad es coincidencia. Las autoridades que Pablo está teniendo en mente, en el mejor de los casos, son poco amistosas y en el peor activamente hostiles a la iglesia, ¿verdad? Hermanos, si viviéramos en esa época, ¿cuántos de nosotros hubiéramos sido almuerzo de los leones? O antorchas en las casas. Terrible. Terrible, hermanos. Pero lo que dice la palabra es que todo cristiano debe vivir sometido a sus autoridades, sea cual sea el estado al que pertenece. Pero, sin embargo, en lo que podemos ver en este pasaje, parece revelar que esta autoridad no es absoluta. ¿Por qué? Si vemos en el versículo 7, nos da una pequeña pista. Y el versículo 7 dice, paguen a todos los que deban pagar, incluyendo impuestos, contribuciones, respeto, honor. Y este es un claro eco de lo que Jesús dijo, ¿verdad? En Mateo 22, 21, cuando dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, Pablo está pensando en esta enseñanza de Jesús y está diciendo la autoridad del magistrado civil
es limitada. Jesús está socavando un concepto del Estado que era común en su época. ¿Y cuál es este concepto? Que el rey o el emperador era una deidad en el panteón, en que su alianza con el Dios de esa región era tan fuerte que el Estado tenía una autoridad divina. Básicamente, el emperador era un Dios. Ahora, Jesús está diciendo sí a pagar el impuesto a César. Den al César lo que es del César, pero no a rendirle adoración al César. Es decir, no a la obediencia incondicional. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Ahora, vivimos en una diferente época, porque no estamos pensando que el presidente es un Dios, ¿verdad? Pero en ese momento, la palabra de Dios nos está dando una pista y nos está diciendo, den al César, den lo que corresponde, pero a Dios lo que es de Dios. Es decir, solo Dios es digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Así que, hermanos, no debemos dar al César o a los gobernantes una obediencia incondicional. Y esto es muy importante. Ahora, en los versículos 3 y 4 nos da otra pista. Dice, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, pues está al servicio de Dios para tu bien, como dice el verso 4. Ya que el magistrado civil, es decir, los gobernantes, están al servicio de Dios, eso con toda claridad implica una responsabilidad para operar bajo el orden moral de Dios. Un siervo no es libre para hacer lo que quiera. No sé si algunos de ustedes han visto, y personalmente para mí es una de mis películas favoritas, El Rey León. Creo que me lo sé el diálogo de memoria. He visto muchas veces. En una de las partes, Simba le dice a su papá, yo pensaba que ser rey quería decir que podías hacer lo que quisieras. Pero Mufasa, su padre, le dice y le contesta, se necesita más que eso para ser un rey. Sabias palabras. Tal vez este joven Simba pensaba que rey es, hasta la cancioncita dice, ¿no ve? Yo quisiera ya ser un rey. Y él pensaba que quería, significaba hacer lo que él quería. Pero no, hermanos, no es así. Si los gobernantes van a apoyar que se haga lo bueno, eso implica que no deben exigir que se haga lo malo, lo que va en contra del orden moral de Dios. Entonces, y otra pista que nosotros podemos tener en la palabra de Dios está en Hechos 5:29, donde Pedro aclara este principio cuando las autoridades judías les dijeron que dejaran de predicar acerca de Cristo y de su resurrección. Y la respuesta de Pedro es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Ahora, hermanos, la Biblia da una base muy clara para la desobediencia civil. Es decir, si el Estado ordena lo que Dios prohíbe, o si el Estado prohíbe lo que Dios ordena, la desobediencia civil es un deber cristiano. Pero hermanos, esto no debería ser una excusa para no sujetarnos a las autoridades. No lo tomen y dicen, el pastor nos está dando, pero no. No olviden el énfasis que hace: toda persona debe someterse.
Pero si el Estado, hermanos, ordena lo que Dios prohíbe, o si el Estado prohíbe lo que Dios ordena, entonces la desobediencia civil es un deber que nosotros debemos hacer. Los cristianos no deben socavar o mostrar falta de respeto a la autoridad, aunque se trate de un gobierno necio que apoya el comportamiento que desobedece a Dios. Y otra vez, fíjense en qué contexto está hablando Pablo. Hermanos, tristemente, cómo los cristianos no tienen respeto a la autoridad, aunque se trate de un gobierno necio. No tenemos excusas para faltar el respeto. No tenemos. Un ejemplo que nosotros podemos tener de esto es en la Babilonia pagana, donde el rey se hace hacer una estatua, ¿verdad? ¿Recuerdan esa historia de los amigos de Daniel? Donde está Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y qué es lo que sucede? Les dice que al tocar tienen que postrarse todos. Y los amigos de Daniel dicen, no lo vamos a hacer. Y todos vienen, ¿no ve? Y agarran y le dicen, no, mira, Nabucodonosor, estos hombres no quieren postrarse. Y los hace llamar enfurecidos, ¿no? Y les dice, a ver, ¿cómo que no? Toquen. ¿Cómo responden estos jóvenes? ¿Acaso les responden y le dicen, pues, ¿quién eres? ¿Sabes quién te ha puesto ahí? Yo que vos estaría calladito, ¿no? O tal vez Daniel en sus redes sociales han agarrado a mis amigos por no postrarse. Tengan cuidado. Hermanos, si ustedes leen y lean Daniel, en la versión NTV utiliza estas palabras. Oh excelentísimo Nabucodonosor. ¿Cómo que excelentísimo? Si es un pagano, idólatra. Hermanos, eso no nos da permiso para faltar el respeto. Hablen con respeto a las autoridades, porque esas autoridades han sido puestas por Dios. Y si faltas respeto a esa autoridad, estás diciéndole a Dios que Él no es sabio, que Él no sabe lo que hace. Básicamente está la autoridad ahí. Hermanos, los ciudadanos que se les ordena hacer lo que está prohibido, o se les prohíbe hacer lo que Dios ordena, porque si vamos más adelante en Daniel, Daniel está orando, es algo que el Señor pide. Y dicen, ¿no ve cómo? Mira, está orando, tú has prohibido orar. Entonces los creyentes desobedecían al Estado y se sometían al castigo con una actitud de respeto y sin temor. Hermanos, espero que estemos con cebito de ratón, porque esta palabra es dura. No hagamos oídos sordos. Más bien reflexionemos en esto. Otro ejemplo son las parteras hebreas que podemos ver en Éxodo, ¿verdad? Que también se les ha instruido matar, pero esto va en contra de lo que Dios dice. Así que, hermanos, tenemos que tener muy en cuenta esto. Y esto nos lleva a un segundo punto. Nuestra perspectiva. Nuestra perspectiva. Hay tres formas
en las que los cristianos deben vivir cuando se trata de su relación con el Estado. La primera es sometiéndose, como hemos visto. Debemos obedecer al Estado. Debemos obedecer. Solo tenemos permiso cuando nos pidan hacer algo que vaya en contra de Dios o que nos hagan hacer algo que Dios dice que hagamos. Después no tenemos chance, hermanos. Ni siquiera pasarnos en luz roja. Ni siquiera eso. Segundo, sometiéndose según su conciencia. Hermanos, esto es algo muy importante. En el versículo 5 nos dice que obedecer solo por temor al castigo es obediencia motivada por el interés propio. Y eso te va a llevar por el mal camino. Y esto es un principio para todos, hijos, papás, escuchen. Obedecer solo por temor al castigo es orgullo. Es orgullo. Es que me van a castigar, me van a multar. ¿Por qué creen ustedes que llegan al semáforo y no miran la luz? Eso es orgullo, hermanos. Eso es un interés propio. Y eso nos va a llevar por mal camino. Porque el interés propio te puede llevar a una sumisión al Estado que es limitada. Porque lo más probable será que desobedezcas cuando no exista la posibilidad de castigo. Como no hay castigo, entonces no hago. El temor al castigo podría llevar con mucha facilidad a una sumisión excesiva al Estado. Porque te va a llevar a hacer cosas inmorales diciendo que estás siguiendo órdenes. Entonces, hermanos, tenemos que comprender es que tenemos que ser sabios, no por interés propio y no por temor. Eso nos puede causar muchos problemas. Pero y Pablo continúa mostrándonos algo muy importante. Habla sobre la función del Estado que hemos mencionado, que es castigar el mal, el fraude y todo ello. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? En primer lugar, y habíamos hablado de que cuando entendemos el papel del Estado y su responsabilidad, nos ayuda a ver de qué manera nosotros debemos percibir cómo relacionarnos con él. En primer lugar, repitiendo, los cristianos deben tener, incluso con los gobernantes no cristianos, un respeto pacífico y apropiado. Debemos respetar a los que están en autoridad, ya sea que representen nuestros puntos de vista o no. Sí, hermanos. Imagínense si cada gobernante estaría puesto para que apoye nuestro punto de vista. ¿Cuántos gobernantes tendríamos? El último censo, ¿cuántos ha habido en Bolivia? Casi 10 millones. Tendríamos 10 millones de gobernantes, ¿verdad? Así que no es algo que tenemos que tener. El respeto pacífico quiere decir que los cristianos no nos angustiamos ni nos amedrentamos por las acciones de los magistrados civiles que no respetan nuestros puntos de vista. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos ese temor, hermanos? Porque cuando Dios permite que los que no le adoran estén en el poder,
Él no está olvidando la justicia. Hermanos, el Señor no está olvidando su justicia. Todas las naciones le servirán a Él y a su Hijo, hasta que también a su país le llegue la hora de que sean sometidas todas las naciones de la tierra. ¿Se acuerdan la canción que hemos cantado? El Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Wow, hermanos. Va a llegar un día en que todos se van a postrar delante del Señor. Tenemos que reconocer que ese respeto pacífico que nosotros tenemos a las autoridades es apropiado debido a que Dios es el juez y sabemos que el rey y su ciudad también están bajo juicio. Entonces, no podemos desconfiar de lo que Dios está haciendo. No podemos desconfiar. Ahora, pasando a los otros versículos del 8 en adelante, parece que cambiara de tema, ¿verdad? Y comienza diciendo, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Cómo esto encaja con todo lo que estamos viendo? Y teniendo en cuenta lo que dice anteriormente en el capítulo 12, en el versículo 21 del capítulo 12 dice, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Vence el mal con el bien. Entonces, en todo este contexto es en el que nosotros estamos tocando estos temas. Porque hay un contexto y que nos conecta a todo ello. Así que Pablo nos está llamando no solo a participar en el Estado, sino en la vida pública y civil en general, en nuestros barrios, comunidades, ciudades. Tenemos que ser grandes hacedores del bien. Pregunta, hermanos. Si en este momento el Señor nos llevara a su presencia, tus vecinos, colegas, compañeros, ¿se darían cuenta? ¿Te extrañarían? ¿O dirían, wow, gracias Dios? ¿Por qué somos conocidos? Hermanos, es duro, pero es real. Es real. Nosotros tenemos que ser conocidos porque vencemos el mal haciendo el bien, y no solamente en nuestra familia, en nuestro contexto privado, en la iglesia, sino en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestro lugar de estudio, de trabajo. Es algo que nosotros tenemos que comprender. Venzan el mal con el bien, mostrando su amor y su fe en la ciudad donde viven para el bien de la misma. Y es interesante que la palabra nos dice no deban a nadie nada. Es decir, que tenemos una deuda de amor, hermanos. Una deuda de amor. Y esto con nuestro deber de guardar la ley de Dios, porque quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Es decir, que la ley de Dios es la directriz que Dios nos da para saber cómo amar a los demás. Cómo hacer el bien a los que están a nuestro alrededor. Las leyes son más que simples directrices. No solamente nos dice, haz esto, no hagas esto, sino que la ley nos está diciendo, esta es la manera correcta de amar a Dios y a tu prójimo.
Es una directriz de amor la ley. Véanlo desde esa manera. No solamente vean la ley como algo de no tengo que hacer esto o algo como que tengo que hacer esto, sino esta es la manera correcta en la que Dios me pide amarlo a Él con todo mi ser y amar a mi prójimo como a mí mismo. Porque en el versículo 10 está definiendo el amor como una obediencia escrupulosa a la ley de Dios en la relación que una persona tiene con su prójimo. Básicamente es lo que dice la palabra. El amor es básicamente cumplir la ley. Si lo decimos de otra manera, Él se niega a poner el amor en contra de la ley. ¿Por qué? Lo obediente es lo amoroso es lo obediente. Si queremos amar a los demás, ¿qué tenemos que hacer? Con música de fondo. Si queremos amar a los demás, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer los mandamientos de Dios. Si queremos amar a los demás, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer los mandamientos de Dios, hermanos. Es fundamental. ¿Y esto por qué? Vamos a tocar un poco a la gente moderna, a nuestra época. ¿Sí? Muchas veces nos parece que lo más amoroso que podríamos hacer es quebrantar la ley. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, muchas veces nos damos cuenta de que la verdad lastimaría a alguien. ¿Verdad? Así que mentimos. ¿Sí o no? ¿Por qué no le has dicho? No, es que está sufriendo y le va a doler. Esperaremos un ratito. Oh, qué piadoso. Hermanos, eso está mal. Eso está muy mal. Pablo nos está advirtiendo, la palabra de Dios nos advierte que no debemos pensar que somos más sabios que Dios cuando se trata de determinar lo que va a lastimar o ayudar a alguien. Punto. No somos más sabios que Dios. Dios nos dice, habla la verdad, pero Señor, le va a doler. ¿Eres más sabio que yo? ¿No crees que esa verdad le va a ayudar? Cuando hablamos de lo amoroso, nos referimos a lo cómodo. Más cómodo, hermanos, actuar de esa manera. Es más cómodo. Aquello que para producir la menor cantidad de perturbación o de angustia a la persona. Después de todo, el punto del amor es no hacer daño. Pero al fin de cuentas, solo Dios sabe lo que nosotros o nuestro prójimo necesitamos. No debemos olvidarnos que Él es nuestro creador. Él ha hecho nuestras mentes, Él ha hecho nuestros corazones. Él sabe lo que necesitamos. Por lo tanto, la ley es la forma de Dios de decirnos, ¿quieres vivir sin perjudicar a tu prójimo? Bueno, esta es la forma. Sigue estas directrices, no tus instintos ni tu sabiduría. Es por eso que obedecer la ley de Dios nunca es simplemente una mera desobediencia. Cada pecado, hermanos, guarden esto en su mente y en su corazón. Cada pecado es una ofensa a la sabiduría de Dios y una falta de amor. Cada pecado es una ofensa a la sabiduría de Dios y una falta de amor.
Creo que esto nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva de someternos, de amar, de no deber nada. Porque la palabra de Dios es muy clara al decirnos esto. Es como si tú lo tuvieras al Señor y le estuvieras diciendo: Señor, no eres sabio. Tu ley no es sabia, por eso la desobedezco. Porque yo creo que es mejor este camino. Yo considero que esta es la mejor forma. Yo considero que este es el mejor momento y el mejor lugar. Pero hermanos, cada pecado está atentando a la sabiduría misma de Dios. Es levantar el puño a Dios, es decirle: Señor, tú no sabes nada. Así que no amamos a la sociedad en la que vivimos olvidándonos de los estándares de Dios. Más bien, amamos porque obedecemos los mandamientos que Él nos ha dejado. Hermanos, ¿recuerdan la oración de Dios? De Jesús, mejor dicho: Padre, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. Es por eso que el cristiano ni se aísla de la sociedad, ni se conforma a ella. Ese no es el deber del cristiano. Nosotros no podemos aislarnos de la sociedad, ni tampoco amoldarnos a lo que es la sociedad. El cristiano hace y obedece lo que Dios le manda hacer, siendo sal y luz en el lugar que le ha puesto, reconociendo que Dios es el que gobierna, que Dios ha puesto las autoridades y Dios nos ha puesto en este lugar por las misericordias de Dios. Nosotros podemos someternos a las autoridades. Por las misericordias de Dios, nosotros podemos amar al prójimo. Y esto siempre teniendo y manteniendo una perspectiva. Y es hermoso cómo termina esta porción del versículo 11 en adelante. Porque al vivir así, los cristianos entendemos el tiempo en que estamos viviendo. Y es lo que dice el versículo 11, conociendo el tiempo. Tenemos que saber y recordar que somos ciudadanos tanto del estado en el que vivimos, el cual Dios mismo ha establecido, como del reino eterno de Dios. Y debemos mantener nuestra perspectiva. Ahora es muy interesante en el versículo 12 lo que menciona: la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Y pareciera que Pablo está diciendo que este mundo no va a durar mucho más tiempo. El mundo eterno va a interrumpir en cualquier momento. Ahora, tal vez muchas personas e incluso nosotros podemos decir: bueno, Pablo está equivocado. Que el día del juicio no va a venir tan pronto como él esperaba. Imagínense en ese tiempo. Pero eso demuestra que no han entendido el punto. Que es que debemos, hermanos, percatarnos de la verdad que hay una brevedad de esta vida. Porque este mundo es pasajero y efímero. Y debemos identificar nuestras vidas sobre las cosas, debemos edificar nuestras vidas sobre las cosas eternas, sobre las cosas que perduran, la verdad de Dios, el amor y la justicia. Si nosotros vemos a la sociedad, vemos tal vez a nuestro alrededor, muchos incrédulos reorganizan sus prioridades después de haber estado a punto de morir, ¿sí o no? Comienzan a pensar y decir: wow, tengo que ordenar mi vida. Como cristianos, tenemos que tener esta perspectiva. Tenemos que tener esta perspectiva de la maravillosa verdad que es cada día de nuestras vidas. Nuestra salvación está más cerca de cuando hemos comenzado a creer en Dios. Wow, hermanos.
Pónganse a pensar en eso. La consumación de tu salvación está más cerca cada día. Tenemos que vivir de esa manera. Ahora esto va a requerir un poco de nuestra imaginación y reflexión. Porque debemos imaginarnos que el día ya ha amanecido y que Jesús está justo frente de nosotros. Y después deberíamos preguntarnos, ¿cómo me voy a comportar? ¿Qué es lo realmente importante a la luz de la eternidad? ¿Qué permanecerá para siempre? Si el Señor está ahí, ¿cuál va a ser mi reacción? Y es por eso que Pablo cambia de metáfora en el versículo 14 y habla de revestirnos, de revestirnos. Por ejemplo, si un hombre está vestido con un smoking y una mujer está vestida con un traje de gala, imagínense ver a estas dos personas comportándose de una manera inadecuada. Por ejemplo, corriendo una maratón. ¿Estarán vestidos apropiadamente para ello? No, ni aunque sean los más expertos en el área. Cuando nos miramos al espejo, ¿te ves vestido para una ocasión digna y formal? Es decir, nuestro comportamiento, nuestra obediencia, nuestra sumisión muestran que estamos vestidos apropiadamente para cuando el Señor regrese. Ahora, hermanos, se supone que debemos recordar de quién estamos vestidos, lo que Él hizo por nosotros, lo que Él quería para nosotros y lo que le ha costado. ¿Cuánto le ha costado ese traje a Jesús? ¿Lo apreciamos? ¿Lo demostramos? Así que, hermanos, en todo lo que hagas, en todas tus actitudes hacia el estado en el que vives, hacia la sociedad de la cual eres parte, recuerda hacia dónde te estás dirigiendo y recuerda quién eres. Haz esto y te va a ayudar. En todo lo que hagas, en todas tus actitudes hacia el estado en el que vives, hacia la sociedad en la cual eres partes, recuerda hacia dónde te estás dirigiendo y recuerda quién eres. Nos pondremos en pie. Por las misericordias de Dios, podemos someternos a las autoridades que Dios ha dispuesto y Él ha diseñado. Yo quisiera que nos hagamos estas preguntas. ¿De qué manera le estamos dando a las autoridades un respeto apropiado? Pónganse a pensar. No piensen en alguien. Cada uno mírese a sí mismo. ¿En qué maneras le estás dando a las autoridades tu respeto pacífico y apropiado? ¿De qué manera somos bendición a la ciudad o al lugar donde Dios nos ha puesto? ¿Cómo cambiaría tu día
Si imaginaras que Jesús está justo frente a ti y te revistieras del Señor Jesucristo, ¿cómo cambiaría nuestra actitud? Podemos inclinar un momento nuestro rostro, cerrar nuestros ojos. Si en este momento tú tienes que pedirte perdón de Dios, hazlo. Señor, dile, perdóname, porque yo era una persona que no respetaba, no me someto. Reconozco que me cuesta, pero quiero entender, Señor, que cada autoridad que tú has puesto en mi vida, tú las has puesto. Señor, que no me someta por temor, que no me someta por miedo, porque eso es egoísmo. Yo quiero hacerlo por obediencia a ti, por darte gloria a ti, porque al hacerlo te estoy glorificando a ti, Señor, porque tú eres Dios. Ayúdanos, Señor. Señor bendito, yo te pido, te clamo, para que verdaderamente, Señor, tú nos ayudes a tener la perspectiva correcta, Señor. Que nosotros recordemos siempre hacia dónde estamos yendo y recordemos quiénes somos. Recordemos, Señor, que somos ciudadanos del cielo y que somos tus hijos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer luz, Señor, en medio de esta sociedad idólatra. Que podamos vencer el mal con el bien, Señor. Que no estemos ausentes. Que podamos mostrar verdaderamente quién eres tú. Ayúdanos, Señor. Que no haya en nosotros egoísmo. Bendito Dios, por favor. A veces nos cuesta ver, Señor, cuando vemos los mercados, cuando vemos los problemas sociales. Puede ser que en nosotros produzca afán o temor, o produzca rabia o molestia. Ayúdanos a ver quién gobierna. Ayúdanos a verte a ti siempre, Señor. Tú nos mandas a orar por nuestras autoridades, a respetarlas. Bendito Dios. En este día una vez más clamamos a ti, Señor. En primera instancia pidiéndote perdón, porque no nos hemos sometido. No hemos sido obedientes a tu ley. Y hasta aún en nuestra mente en este momento podría haber excusas, pretextos y decir, pero no se lo merecen. Señor, no se trata de eso, se trata de ti. Se trata de tu sabiduría, Señor. Y que tú has puesto a cada uno de ellos, Señor, donde están. Te clamamos a ti, Señor, para que tú, Señor,
les ayudes, Señor, les guíes. Puedas poner buenos consejeros, personas sabias, no aquellos contendiosos, Señor, que llevan a la contienda. Señor, no permitas que las personas orgullosas, Señor, vayan en contra de tu autoridad. Por favor, Señor, clamamos a ti, Señor, porque tú eres, Señor, el que pones y quitas. Y aún, Señor, si llegáramos en un momento a entrar al horno de fuego, si llegáramos a entrar a la cueva con los leones, Señor, tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo Dios. Eternamente y para siempre. Gracias, Dios, porque sabemos de que el pesebre está vacío. La cruz está vacía, la tumba está vacía. Pero el trono está ocupado por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores, aquel que tiene en su mano todos los confines de la tierra, aquel que con una palabra puede hacer todo. Y a ti es aquel a quien bendecimos, Señor. A ti es al que alabamos y adoramos. Podemos dar al César lo que es del César, pero solo a ti, Señor, es nuestra alabanza, es nuestra adoración, porque solo tú eres digno de ser alabado eternamente y para siempre. Y un día, Señor, va a llegar ese día glorioso donde no va a haber llanto, sufrimiento, dolor. Pero va a llegar ese día donde toda lengua, toda rodilla se va a postrar delante de ti. Y vamos a confesar que tú eres el Señor. Eres el Kyrios, el verdadero. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir con esta perspectiva. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Él viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá.
postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 698-70-191. 698-70-191. Zona Sur, al número 752-57056. 752-57056. Que Dios te bendiga.